Este programa corresponde al curso Investigación Administrativa. Como usted sabe, uno de los requisitos para la evaluación y para aprobar este curso es la realización de un trabajo de campo, de un trabajo de recolección de datos para efectuar un diagnóstico organizacional en una organización, ya sea de carácter público o privado, que funcione en la realidad. La naturaleza de este trabajo es bastante compleja, por eso este curso está hacia el final de la carrera y hemos considerado conveniente proveerle un apoyo adicional al material que usted ya ha recibido incluido en su texto. En este programa audiovisual hemos querido entonces, a través de una presentación de los profesores Hernán Contreras y Víctor de Cerega, incluirle algunos elementos adicionales que le permitan a usted tener una mayor competencia en el campo en el cual usted se va a desenvolver. Se requiere en este trabajo un rol profesional del estudiante. Ya usted se está acercando al final de su carrera y esta es una oportunidad en la cual usted va a ejercer un rol profesional bastante cercano a lo que usted va a estar desempeñando desde el momento en que se gradúe. En este programa, entonces, le vamos a estar brindando algunas informaciones adicionales y a la vez una visión global de los diferentes aspectos que le hemos presentado en el texto. Al mismo tiempo y al finalizar estas charlas de los dos profesores que han actuado como especialistas en contenido de este texto, le vamos a incluir algunas recomendaciones de carácter práctico en las cuales vamos a enfatizar algunos aspectos del comportamiento humano de los distintos actores que toman parte en la labor de diagnóstico organizacional. Primero, del comportamiento de usted mismo como entrevistador y como profesional que es externo, que es ajeno a la organización en la cual usted va a realizar el estudio, y por otra parte, de los miembros de la organización que estarán ligados por una serie de aspectos informales y que también se harán expectativas, imágenes, se conformarán toda una serie de ideas acerca de cuál es la naturaleza del trabajo, qué es lo que usted está buscando como objetivo con ese trabajo, y toda esta serie de aspectos entonces es necesario que usted los tome en cuenta para la realización del trabajo. Es decir, que aparte de la tecnología propiamente dicha de diagnóstico que estamos presentando en el texto y que ustedes van a encontrar explicada y globalizada en la presentación de los profesores Contreras y de Cerega, encontrará usted al final unas recomendaciones que enfatizarán el rol suyo como personaje dentro de una situación nueva para la organización, que es el recibir a un consultor, recibir a un profesional que va a efectuar un diagnóstico y de todas las implicaciones psicológicas que esto puede tener para la organización. A continuación, nos vamos a referir a 3 temas relacionados con el diagnóstico organizacional. Es nuestro interés referirnos al enfoque de la planificación estratégica, al modelo de la organización viable y a la intervención diagnóstica. El objetivo global del trabajo que nosotros vamos a tratar de presentar es que el trabajo de diagnóstico de organizaciones reales que ustedes tienen que efectuar en campo pueda ser efectuado de la mejor manera posible. Nosotros estamos conscientes que este trabajo tiene ciertas dificultades, pero indudablemente las satisfacciones que produce el terminar un diagnóstico también tiene grandes satisfacciones. Esperamos poder colaborar con ustedes. Naturalmente, el curso de diagnóstico organizacional forma parte de lo que se denomina investigación administrativa
tal como ustedes pudieron apreciar en la lectura del texto. Los temas que vamos a tratar hoy día parten de la hipótesis que ustedes se han leído cuidadosamente el texto y están en el periodo de recopilar antecedentes para poder efectuar un diagnóstico de una organización real, pública o privada. En relación al diagnóstico organizacional, hay muy diferentes temas que uno puede considerar para poder desempeñar en buena forma esa labor consultiva. Es por ello que nosotros nos vamos a referir al enfoque de la planificación estratégica, al modelo de la organización viable y a la intervención diagnóstica. El primer tema que vamos a tratar en relación con esto es justamente el denominado enfoque de la planificación estratégica. Para tratar en forma sistemática este tema, vamos a referirnos al desempeño, a la estructura y a la estrategia, para lo cual los dibujos que tenemos en el pizarrón nos van a servir. Vean ustedes. Si esta fuera una organización representada como un modelo, yo podía encontrarme en la situación de comparar el desempeño real de esta organización que estoy estudiando con respecto al desempeño planificado, lo que realmente es con respecto a lo que yo esperaba que fuera. Desde un punto de vista global, si hay diferencias entre lo planificado y lo real, yo voy a efectuar una situación de diagnóstico, un análisis de por qué hay diferencias o incluso por qué no las hay. Y voy, como resultado de ese diagnóstico, a emitir ciertas instrucciones que en relación a la organización estudiada permitan que en el próximo periodo tal vez se logre una mejor correlación entre lo real y lo planificado. Esta situación de evaluar el desempeño, tenemos que darnos cuenta que no tiene ningún sentido si previamente no he planificado un cierto desempeño. El objetivo de la planificación estratégica en una organización cualesquiera es intentar lograr un cierto desempeño. Para esto es interesante tratar de entender lo que vamos a dibujar a continuación. Fíjense usted, aquí tenemos un sistema de ejes coordenados que trata de representar el transcurso del tiempo. El año n más alfa, el año n más beta. Supongamos que nos encontramos en el año n más alfa y tratamos de ver qué es lo que ha pasado con el desempeño de esta organización desde el año n hasta el año n más alfa, que es aquel en el cual nos encontramos. Eso implicaría analizar la situación previa que ha existido en esta organización. Si nosotros analizamos esto, podemos sentir la tentación estadística de extrapolar ese desempeño y presuponer que en el año n más beta, un año futuro, la situación que nosotros vamos a alcanzar sería esta. Por diferentes circunstancias, diferentes expectativas y lo que está sucediendo en el medio que rodea a esta organización, nosotros podemos tener como pretensión alcanzar este objetivo en lugar de este, que sería el naturalmente alcanzable si todas las cosas siguieran igual. Naturalmente, una cosa es lo que naturalmente pudiera alcanzarse y otra es lo que yo quiero alcanzar. Como la organización forma parte de un medio ambiente en general competitivo, hay ciertas situaciones que no siempre permiten que la simple extrapolación se cumpla y tampoco que los simples deseos se cumplan. De allí que yo puedo razonar de muy diferentes maneras y llegar a la conclusión que mi objetivo para el año n más b no va a ser ni el que es extrapolable por simple estadística, ni el que yo voluntaristamente pretenda, sino un objetivo que yo voy a buscar tal vez como una posibilidad intermedia de alcanzar. Es posible que un análisis mucho más exhaustivo de la situación interna de la organización y del medio en el cual se desenvuelva me indique que para el año n más beta no es posible alcanzar ninguno de estos rangos, sino que a lo mejor la situación es mucho más mala o es posible que sea mucho mejor. La divagación sobre esto, en realidad, el único objetivo que tiene es decidir que de este conjunto de posibilidades yo tengo que elegir alguna, por ejemplo esta.
y esta la voy a convertir en mi objetivo al año n más beta. Desde ese punto de vista tengo que darme cuenta entonces que mientras yo estoy realmente acá, y esto es lo que ha sucedido antes, yo quiero ahora llegar acá. El problema es cómo llegar. Lo que pretende la planificación estratégica es indicarme que de los diferentes caminos por los cuales yo podría acercarme al cumplimiento del objetivo, hay algunos que son más viables y otros que son menos viables. Eso naturalmente no depende solo del interior de la organización, sino de lo que está ocurriendo alrededor de ella, tanto en relación con los que compran, como con los que venden, como los que hacen la misma actividad que esta organización. Una vez que sé a dónde estoy y supuestamente tengo definido a dónde quiero llegar y cuáles son algunos caminos alternativos para ir de aquí a allá, necesito preocuparme de algo muy importante que está ya indicado por acá y se refiere a la estructura. La estructura organizacional para poder pasar de esta situación a esta con la mayor factibilidad posible. Esto tal vez lo podría representar como interactuar con el objeto de organizar la organización, valga la redundancia, con el objetivo de estructurar la organización de la manera que supuestamente permita lograr con efectividad llegar al objetivo que me he puesto como meta. Este problema de estructurar una organización hay que entenderlo en el contexto físico y en el contexto humano. No basta con preparar los recursos materiales que de un modo u otro yo puedo comprar, puedo obtener o conseguir, sino que es sumamente importante preocuparse también del desarrollo de los seres humanos que conforman la organización o que pueden pasar a formar parte de ella. Si ustedes se fijan, ya estamos relacionando en relación al desempeño una cierta estructura organizacional para lograr pasar de este desempeño a este desempeño. Ahora bien, fíjense ustedes lo siguiente. Si aquí estoy y aquí es donde quiero llegar y me organizo de una determinada manera para lograrlo, tengo que darme cuenta que me falta algo adicional. Me falta el capitán del equipo que de un modo, manejando los recursos disponibles, de acuerdo a los caminos a seguir y a la estructura organizacional definida, dé el empuje para poder ir por uno de estos caminos hasta el objetivo perseguido. Ahora, una cosa es que yo tenga definido el desempeño, otra cosa es que tenga definida la estructura, otra cosa es que tenga definido quiénes son los que van a efectuar los trabajos y quiénes los van a dirigir. Y otra adicional es plantearse una estrategia. Vamos a escribirlo aquí, estrategia. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros colocamos acá los tres temas a los cuales nos íbamos a referir y dijimos desempeño, estructura y estrategia, ya estábamos pensando que también nos íbamos a referir a este aspecto. ¿Qué es lo que vamos a entender nosotros en relación al tema que estamos tratando como estrategia? Vamos a entender como estrategia la definición del conjunto de acciones que es necesario llevar como políticas de la organización en todos sus aspectos para ir desde aquí hasta acá. Cuando nos estamos refiriendo a la estrategia en todos sus aspectos, nos estamos refiriendo tanto al mercadeo como a las ventas, a las operaciones de producción, a los abastecimientos, al personal, al apoyo general y, por supuesto, a las finanzas. Pero dentro de este conjunto, nosotros sabemos que tenemos que preocuparnos tanto de su planificación como de su organización, de su dirección,
de su control y naturalmente de su ejecución. Una estrategia no se refiere solo a la superestructura jerárquica de manejo de la organización, ni a la realización de sus operaciones funcionales, sino realmente al conjunto de acciones que hay que llevar a cabo para poder ir de aquí a acá, pero no solo considerando la organización en su interior, sino la organización como conjunto en relación con su medio ambiente. Desde ese punto de vista, creo que los elementos fundamentales de lo que se denomina el enfoque de la planificación estratégica son los que de un modo u otro he expuesto. Pero si quiero terminar y resumir esta situación, tendría que decir que he hablado de desempeño, he hablado de estrategia y he hablado de estructura, en el contexto del texto al cual nos estamos refiriendo, que se denomina investigación administrativa, con un fuerte énfasis en lo que a diagnóstico organizacional se refiere. En cierto modo, nosotros podríamos decir lo siguiente: si hay un cierto desempeño que se quiere lograr, es necesario definir una cierta estructura para lograrlo, de tal manera que del desempeño inicial yo pueda pasar al desempeño buscado. Pero no basta preocuparse de la estructura organizacional interna, sino que además debo planificar esto desde un punto de vista estratégico. Y esto implica considerar no tan solo la estructura interna de la compañía, sino también la estructura del medio ambiente y las posibilidades que tengo o no para ir de aquí a acá. En cierto modo, ver las debilidades o fortalezas de la estructura que existe o que yo podría tener en relación con las debilidades y fortalezas del medio ambiente, competitivo o no, con el cual yo me puedo encontrar a lo largo del tiempo en el trayecto de interés del año n más alfa al año n más beta. Desde un punto de vista diagnóstico, ¿por qué no hemos referido a la planificación estratégica? No hemos referido a la planificación estratégica porque justamente la misión del diagnosticador es comparar el desempeño real a lo largo del tiempo, evolutivamente, diacrónicamente, con el desempeño planificado. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se sobrecumple o se incumple? ¿Cuáles son las razones? Ese es concretamente el objetivo del diagnóstico: determinar en forma probabilística las causas por las cuales este desempeño real es igual o diferente al desempeño planificado. El tema que se va a ver a continuación, que se denomina el modelo de la organización viable, justamente incide a aquello a lo cual ya nos referimos: cómo ir de un cierto desempeño inicial a un cierto desempeño buscado, con una cierta estructura organizacional interna que, tomando en cuenta una estrategia global, esto es, el interior de la organización y el medio ambiente en el cual está inmersa, poder lograr lo que verdaderamente se está tratando de lograr. Bueno, con esto podemos dar por terminada esta primera parte e invito al profesor Contreras para que continúe con la exposición siguiente. ¿Verdad? A continuación, seguiremos con esta charla complementaria al texto de investigación administrativa, para lo cual desarrollaremos el punto número 2, el modelo de la organización viable, tanto en su estructura como en su funcionamiento, y lo relacionaremos con el punto ya tratado del enfoque de la planificación estratégica. Como se ha visto ya en el primer punto, lo primero que debe tenerse en cuenta es el objetivo deseado, ya sea como desempeño o como otra característica de operacionalización de ese objetivo. Por ejemplo, si se desea desarrollar una organización postal como el correo en un pequeño pueblo, se estudiará la demanda que hay sobre servicio de correo
y el objetivo será satisfacer esa demanda con algún rendimiento económico, ya sea para un costo determinado, si la organización es sin fines de lucro, o para una utilidad determinada, utilidad que podría ser fijada como el rendimiento económico del capital que se va a invertir para desarrollar esa oficina de correo. A nivel muy esquemático, los objetivos que se podrían desear, entonces, es satisfacer, en ese caso, una demanda de servicio de correo a un costo determinado o con un beneficio económico determinado. Esas características las llevaríamos a través de indicadores a lo que sería el desempeño. Por ejemplo, que vamos a tener ingresos mensuales de tantos miles de bolívares, que vamos a movilizar tantos kilos de correspondencia al mes y que nuestro tiempo de satisfacción del transporte del correo va a ser en promedio de tantas unidades de tiempo. Con eso hemos operacionalizado los desempeños que deseamos elegir y serán con los cuales podremos comparar los reales a los cuales llegaremos. Esa fijación de objetivo está encargada a lo que se ha llamado Sistema 5 o nivel de planificación. Este Sistema 5 de planificación estudiará el medio ambiente, la ciudad, las personas que en ella habitan, la demanda potencial, las necesidades de inversión que requiere eso, y de acuerdo a esa realidad planificará y desarrollará una estrategia para lograr los desempeños que se ha fijado de rendimiento de inversión y de atención, es decir, de cómo satisface el servicio que se ha planteado. El segundo paso para lograr satisfacer y lograr esos desempeños es estructurarse internamente en forma armoniosa con ese medio ambiente, de donde nace la necesidad de una segunda actividad de organización que hemos llamado sistema o nivel 4. Esto quiere decir de que dado esas personas que requieren del servicio de correspondencia, dado el tamaño de ese pueblo, se tendrá que buscar un local, las personas, los medios de transporte para esa correspondencia. A ese local, a esas personas, a los equipos, ¿cómo los vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a buscar los medios de transporte? Es lo que se preocupa de la organización, de estructurar relacionando esos recursos físicos y humanos para lograr los objetivos y desempeños planteados. Como se puede ver, este nivel de organización en el análisis diacrónico tiene por finalidad fundamental ver cómo evoluciona el medio ambiente en el largo plazo. Es decir, cómo va a crecer ese pueblo y seguir demandando los servicios de correo, para continuar con el ejemplo. Cómo van a evolucionar los medios de transporte en que se apoya. En qué periodo del tiempo el servicio de transporte de correo a lo mejor necesita apoyarse en un servicio de telégrafo o de envío de encomiendas. Es decir, cómo el medio ambiente va a evolucionar y va a obligar a esa organización a desarrollarse en esa forma, como hemos dicho, armónica con él. Entonces, la misión de este nivel 4, y lo que debe preguntarse, es eso: ¿cómo me estructuro yo? ¿Cómo desarrollo mis órganos internos, físicos y humanos,
en forma armoniosa con el desenvolvimiento del medio ambiente en el cual está inserta. A continuación viene ya la parte de operar esa organización ya estructurada, poner en funcionamiento ese cuerpo que se ha generado, y aparece el nivel 3 de dirección o sistema, que se encarga de hacer circular la sangre por ese cuerpo y movilizarlo, de dirigir y combinar esos recursos y esos órganos que la organización ha generado para operar. Entonces, la dirección tiene que ver con coordinación y mando de esos órganos estructurados por la organización. Las personas, el transporte, la oportunidad, la calidad en que tiene que llegar para cumplir con los desempeños y objetivos que ha fijado la planificación. No siendo suficiente la dirección, hay que preocuparse de los entes que ejecutan las acciones propiamente tal. Cómo se va a llevar la carta desde ese pueblo hasta otro y atraer de los demás hasta el que nos interesa. Entonces, para ejecutar esas acciones nacen 6 campos operacionales o funcionales que tendrán un desarrollo relativo, mayor o menor, dependiendo de la organización en que se trate. Aparece el área de mercadeo, cuya función fundamental es poner en contacto la organización con los demandantes del servicio requerido, es decir, con la gente que quiere enviar correspondencia o recibir correspondencia, en el ejemplo que hemos utilizado. Luego debe haber un área de operación o producción que propiamente tal desarrolla el servicio, en este caso el transporte de la correspondencia. Pero para que funcione esa área de producción necesita de abastecimiento. Continuando con el ejemplo, en este caso nos referiríamos a la papelería, a los medios de transporte, a los combustibles, repuestos que usan esos medios de transporte, formularios, etcétera, que se requieren para poder cumplir en la práctica, en la ejecución diaria, con el servicio que se desea desarrollar. Junto con esto, no existe organización que no tenga personal. Todas estas actividades son desarrolladas por personal que tienen algunas necesidades y que obligan a algunos procedimientos administrativos, y nace entonces el área de personal. Hay que pagar remuneraciones, debe planificarse y organizarse el área de transporte, y en todas estas actividades deben ser desarrolladas por personal. Por otra parte, en el mundo económico en que vivimos, nace la función de finanzas, que debe generar los recursos económicos para operar esto, pagar sueldos, pagar los recursos de abastecimiento, pagar los sueldos de producción, pagar los sueldos de mercadeo y la publicidad, cobrar por el servicio que se presta, o sea, por una parte los egresos y por otra parte los ingresos que tiene esta organización, y una sexta área de apoyo general que se encarga de todos esos servicios que requiere la organización, ya sea aseo de oficina, vigilancia, procesamiento de información, mensajería,
etcétera, entonces nace esta sexta área. En su conjunto, estas 6 áreas constituyen el nivel o sistema 1 del modelo de organización viable que hemos utilizado. Entonces, tenemos hasta el momento 4 de los 5 niveles del modelo de organización viable con que hemos basado el texto. Ahora, esta área operacional, que es la que ejecuta las actividades diarias que permiten cumplir con los objetivos planteados, producen resultados que deben ser comparados con los resultados reales. Aquí es donde se generan los costos, aquí es donde se genera la calidad del servicio, aquí es donde se genera la rentabilidad o el rendimiento de la inversión, que es, en el ejemplo que hemos utilizado, la operacionalización del objetivo deseado. Entonces debemos comparar esos resultados reales con los realmente alcanzados y reajustar este sistema a varios niveles. Si se producen las diferencias entre lo deseado y lo real. Por ejemplo, si se ha buscado de que el costo de operación de la oficina de correo sea de tantos miles de bolívares mensuales y es una cantidad superior a lo que estaba planificado, eso puede ocurrir por varias razones. Unas pueden venir de una ineficiencia en el área operacional, puede ser por una falta de coordinación, por lo tanto el nivel de dirección es el que está fallando, puede venir por una deficiencia organizacional, una deficiencia de la estructura de la organización, y puede venir por haberse fijado un objetivo que no es real. Por lo tanto, la comparación entre lo deseado y lo real abre un campo de análisis, es solamente un síntoma y a través de él debe buscarse la causa. Si está en el nivel operativo, si la causa está en el nivel de dirección, en el nivel de organización o en el de planificación. Esta secuencia puede hacerse de análisis, puede hacerse en este mismo camino. O sea, analizar primero si la falla viene del nivel operacional. Si no está ahí la falla, si viene del nivel de dirección, si lo que falla es la organización porque no generó todos los órganos que requería este cuerpo para cumplir los objetivos deseados, o si viene del último nivel porque lo que fijó en realidad era imposible de lograr en ese medio ambiente y con la tecnología disponible. A esta actividad de comparar lo real con lo deseado, la hemos llamado el nivel 2 de control, nivel 2 o sistema 2 de control, y que tiene por finalidad comparar los objetivos buscados y operacionalizados a través de algún indicador con lo deseado. A través de esto hemos tratado de demostrar que una estructura permite de alguna manera o está relacionada íntimamente al desempeño. Si no tenemos los órganos requeridos, de alguna manera se afecta ese desempeño. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con una persona. Si a una persona le falta una pierna, estructuralmente le falta una pierna, no podrá ganar una carrera.
a esa persona está estructuralmente limitada, no se le puede pedir ciertas cosas. En las organizaciones pasan cosas similares. Si vamos a dedicarnos a producir piezas estampadas metálicas, estructuralmente requerimos prensas y equipos para estampar metales y de personal que esté calificado para operarlas. Son requisitos estructurales para poder cumplir con nuestro objetivo de producir piezas estampadas. Ese desempeño que le vamos a pedir a esa organización va a estar entonces fuertemente o totalmente determinado por la estructura, los órganos, los recursos físicos y humanos y su ordenamiento que le hemos dado a través del nivel de organización. Nivel de organización que, como decíamos, compatibiliza los objetivos que deseamos, un desempeño determinado, con el medio ambiente y su evolución. Por lo tanto, este nivel de organización es bastante importante y debe verse en ese contexto. Debe, para cada organización estudiada, medir, por ejemplo, cómo va a evolucionar la tecnología que ocupa, tanto como máquinas, como la capacitación de las personas que se requieren. Cómo va a evolucionar la tecnología en el consumo del producto en que estamos trabajando. Hasta dónde, por ejemplo, va a aparecer un producto sustitutivo. Cómo va a afectar los hábitos y la evolución de los hábitos de consumo del producto que se genera a nuestra organización. Cómo el nivel de actividad económica del país afecta a esta organización y cómo se ve ese nivel de actividad económica en un horizonte fijado a la planificación. Cómo va a evolucionar la capacitación de personal, la capacitación técnica de las personas a la cual tiene acceso esta organización para obtener los recursos humanos que necesita. ¿Cuál es el poder político y económico relacionado a esta organización? Los dueños, los directivos, o si pertenece, digamos, al Estado, significan distintos niveles de poder económico y político que debe analizar esta organización y que van a determinar de alguna manera su funcionamiento y su estructura. Esos aspectos son los que debe mirar, preocuparse la organización, ver su evolución e irlos adecuando en la parte interna de ella para los cambios que vienen del medio ambiente. Cuando se va a una organización real, esta tiene un organigrama, que podríamos hablar de un gerente general, un gerente comercial, un gerente de producción y un gerente de administración y finanzas. Las tres áreas más clásicas de la administración. Ahora, ¿cómo llevamos y comparamos un organigrama, que es lo que normalmente vamos a encontrar en las empresas u organizaciones que se estudien, con el modelo general planteado acá? Indudablemente, este efecto de traducción entre un organigrama específico de la organización que se estudia y el modelo general que tenemos necesita que se vean, analicen o estudien qué funciones desarrollan cada una de estas personas y o unidades administrativas y se comparen con las que se han definido para cada uno de los 5 niveles del modelo de organización. Así es posible que, por ejemplo, se planifique
utilizando estas 4 personas. Cuando se va a una organización real, lógicamente no se encuentra una estructura como la que está en el modelo, o sea, exactamente no. Lo que sí se encuentra, y es habitual, es que la estructura de esa organización particular esté referida a un organigrama. Entonces, para la persona que desarrolla el diagnóstico, está obligado a hacer una traducción o una comparación entre este modelo y la organización real. Obviamente, en muchas de ellas no existen algunos de estos niveles. Pero ¿cómo se hace esa comprobación? Se hace analizando o estudiando cuáles son los trabajos, las tareas que desarrollan cada una de estas áreas, la gerencia general, la gerencia comercial, la gerencia de producción, la gerencia de administración y finanzas y sus dependencias. Entonces es posible que en un caso, y a modo de ejemplo como este, la función de planificación la desarrollen en conjunto estas 4 unidades administrativas o personas. Es decir, de que la planificación o nivel 5 se hace a través de un comité en que se junta el gerente general con el gerente comercial, gerente de producción y el de administración y finanzas, y dado los objetivos generales que le pueden haber llegado desde el directorio, ellos operacionalizan esos objetivos, ven qué desempeño es lo que se requiere para cumplirlos y ejecutan la planificación. Asimismo, es posible que en esta unidad no exista el nivel 4 de organización. Solamente en una manera muy rutinaria, el gerente general se preocupa de organizarla aproximadamente como él estima conveniente para lograr esos objetivos, pero no de una forma sistemática. Ese hecho, por ejemplo, ya sería un indicador de posibles problemas para esa organización. El hecho de que el nivel 4 de organización, que debe preocuparse, como decíamos, del medio ambiente, de su evolución, y cómo ese medio ambiente obliga a la organización a desarrollar ciertos órganos para poder actuar en él, sería un indicativo de posibles causas en el funcionamiento defectuoso de la organización como un todo. Análogamente, el nivel 3, al hacer el estudio de qué trabajo desarrolla cada agente, es posible que esté desarrollado en esta organización en especial por este conjunto de gerentes, o sea, el nivel de dirección, coordinación y mando, lo desarrollan a través de sus funciones el gerente comercial, el de producción y el de administración y finanzas. Y el nivel 1 de operación está hecho por las unidades restantes. Ahora, el nivel 2 de control, es decir, el que evalúa y compara cómo estas unidades operacionales han logrado los desempeños reales y los compara con los planificados, puede ser de que en este caso esté fragmentado y dividido y que también esté a un nivel rudimentario y dividido, que para el área de producción lo hace el gerente de producción, para el área de administración y finanzas lo hace el gerente de administración y finanzas, y para el área de ventas y comercialización lo hace el gerente de comercialización. Como se ve, el hecho de fragmentar el control ya sería también otro indicativo de posibles fallas en esta organización. El nivel 2, como está planteado en el modelo de la organización viable, es como un control conjunto
de toda la empresa o de toda la organización. A través de este ejemplo que hemos querido destacar también un aspecto muy importante. El diagnosticador hace las veces de médico y, como todo médico, compara la realidad de ese enfermo o paciente con algún modelo del hombre sano. El modelo desarrollado acá sería el de la organización sana, es decir, cómo tiene que ser cómo son las organizaciones exitosas en el mundo real. No es un modelo teórico de cómo deben ser, sino de cómo son las organizaciones viables, así como el médico compara no cómo deben ser los hombres en cuanto a desarrollo físico e intelectual, sino cómo es el rango viable en que el ser humano es saludable. Entonces, este contraste entre cada realidad, como comparar la radiografía de un enfermo con un sano, es la que permite descubrir los fundamentales causas de problemas en la organización. El hecho de que no exista claramente establecido alguna de estas actividades que define el modelo, ya es bastante elocuente en cuanto a los problemas que puede tener esa empresa. Hay que tener aquí presente de que esto no es un organigrama. El modelo de la organización viable no presenta un organigrama, presenta un conjunto de 5 sistemas o de 5 funciones o de 5 conjuntos de actividades que deben desarrollar todas las empresas. Pero de acuerdo al tamaño de esa organización, se desarrollarán unos más que otros. Y habrán unidades administrativas encargadas de cada uno de ellos o de un conjunto de ellos. O sea, no importa de que el gerente general en ese organigrama se encargue de desarrollar actividades de nivel 5 y 4. Lo importante es que se hagan y se hagan adecuadamente. El modelo es general, es tanto válido como para un kiosco de periódicos como para la General Motors. Lo único que se plantea que en el caso del kiosco de periódicos es la misma persona encargada la que debe planificar, la que debe organizarse, la que debe dirigirse, la que debe comprar, la que debe vender, la que debe producir el servicio, la que debe encargarse del personal y la finanza. En cambio, en la General Motors, para cada una de ellas habrá un conjunto de unidades administrativas para poder lograrlo. Por eso hay que tenerlo bastante claro cuando se compara el organigrama real con el modelo. El modelo no es un organigrama, solamente representa las actividades que se deben desarrollar y cómo se estructuran esas actividades. Aquí hay una secuencia jerárquica. El nivel de planificación le da instrucciones, le da lineamientos al nivel de organización y a su vez al nivel de dirección y también el de dirección al de operaciones. Hay una relación jerárquica de importancia. A eso se refiere el esquema y las relaciones que se muestran entre él. Pero no es un organigrama. Lo único que muestra actividades que deben realizarse. Finalmente, y a modo de cierre de esta segunda parte, vemos entonces, y ya yendo a la relación entre este modelo y el enfoque de la planificación estratégica, vemos de que toda organización se fija implícita o explícitamente objetivos y desempeños a lograr. La mayor parte de las veces eso está implícito. Una empresa con fines de lucro
como lo dice el nombre, de inmediato indica de que quiere obtener un cierto dinero por el capital que ha invertido en ese negocio. Y por lo tanto, como mínimo, quiere obtener el equivalente a tener ese dinero en el banco. Analizado esta premisa en un contexto diacrónico, en el tiempo. Ese objetivo lo operacionalizamos en este caso en un rendimiento económico del capital invertido. Ese sería el desempeño económico de esa organización. Luego debemos estructurarnos para poder lograr ese desempeño. Como hemos dicho, eso significa pensar en el lugar en que se está parado, es decir, en qué medio ambiente, qué tecnologías me ofrece ese medio ambiente, qué mercado me ofrece ese medio ambiente, qué relaciones sociales y políticas me ofrece el medio ambiente, y cómo yo, dado esa realidad, y cómo va a evolucionar esa realidad, me tengo que estructurar generando unidades administrativas, generando instalaciones y generando, digamos, un recurso humano capacitado en esas tecnologías para poder lograr ese objetivo y ese desempeño planteado. Y luego, fijado, ¿no es cierto?, ese camino para lograr el desempeño, está la ejecución de esa estrategia, en la cual el director tiene que ser una especie de líder que permita hacer funcionar, relacionar todos estos entes entre sí con el medio ambiente ya en el corto plazo, para seguir la trayectoria que va desde la situación inicial a la situación objetivo, la cual camino que se va haciendo y se va evaluando a través del nivel de control, comparando lo planificado con lo real y si el camino seguido apunta o lleva hacia lo que se ha deseado en el largo plazo. Entonces, a continuación, teniendo ya estas herramientas, o volviendo a haber visto estas herramientas que son la idea gruesa que rige este esquema de diagnóstico, que es el enfoque de planificación estratégica, el modelo de contrastación con la realidad específica que se ha de diagnosticar, se verá el tercer punto de lo que es la intervención diagnóstica, es decir, los problemas específicos que se enfrentan cuando uno va a la organización y empieza a requerir la información que necesita para hacer estas comparaciones y para saber sus parámetros básicos. Este tercer punto lo desarrollará el profesor de Serega a continuación. Ahora que ya hemos visto lo relativo al enfoque de la planificación estratégica, lo referente al modelo de la organización viable, esto es, cómo son las organizaciones exitosas en cuanto a su estructura y a su funcionamiento, nos corresponde ver el tercer y último tema, la intervención diagnóstica. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo necesario que suceda? ¿O qué es lo que puede suceder cuando el diagnóstico se comienza a realizar, se desarrolla y se concluye? Este tema lo vamos a tratar en tres partes. Primero nos vamos a referir al escenario en el cual se lleva a cabo el diagnóstico. A continuación, a los actores participantes en esta actividad y finalmente el guión de quienes están efectuando el diagnóstico. Aquí en el pizarrón tengo graficadas algunas cosas que nos pueden servir de ayuda. El escenario, los actores, el guión. Al hablar del escenario, del diagnóstico, tenemos que darnos cuenta que nos tenemos que referir a un escenario interno y a un escenario externo. En el sentido que desde el punto de vista diagnóstico, a nosotros no nos interesa solo la planificación, la organización, la dirección, el control
las operaciones de mercadeo, de producción, de abastecimiento, de personal, de apoyo general y de finanzas, sino que nos interesa el interior de la organización en relación con el medio ambiente del cual, para bien o para mal, forma parte. Es interesante darse cuenta que el medio exterior yo no lo puedo manejar, puedo intentar pronosticarlo, pero lo más importante tal vez desde el punto de vista diagnóstico es darse cuenta que necesito analizar lo que está dentro y lo que está afuera, con el objeto concretamente de que quienes van a ser los actores tengan conciencia de que no tiene sentido preocuparse solamente de lo que ocurre en el interior de la organización, sino que tiene mucha importancia lo que está sucediendo alrededor de ella, y no solo en un instante del tiempo, sino en instantes del tiempo sucesivos. Eso es lo referente a la parte del escenario. El escenario interno a la empresa, el escenario del medio ambiente. En cuanto a los actores, que son justamente ustedes, los alumnos, que tienen la difícil misión de efectuar un diagnóstico en empresas reales, creemos que es conveniente que ustedes se den cuenta que hay actores que están configurados por los trabajadores de la empresa, los directivos de la empresa o de la organización del Estado o mixta. Está conformada también por quienes son los clientes de la organización o los usuarios, quienes son sus proveedores, por sus relaciones con el Estado en general, pertenezca a la organización a él o no. Eso automáticamente, relacionándolo con lo anterior, nos muestra que estos de aquí son actores internos, nos muestra que estos y naturalmente otros forman parte del escenario externo. O sea, relacionando los dos temas, tenemos un interior y un exterior, tenemos actores internos y actores externos, pero lógicamente el actor fundamental del diagnóstico es el diagnosticador. El diagnosticador tiene que intervenir en relación a los trabajadores, a los directivos, a los clientes, a los proveedores, al Estado, etc., con el objeto especial y específico de lograr poder pasar a la etapa que corresponde al guión, al proceso de efectuar el diagnóstico. Ustedes se darán cuenta que desde el punto de vista de la charla, del tema que estamos tratando, lo importante para nosotros es justamente el diagnosticador. Ustedes que son los que van a efectuar en campo esta indagación en este medio. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos pensado que es importante que el diagnosticador se dé cuenta que no necesariamente quienes están en el interior de la empresa y quienes están en su exterior tienen la obligación de darle a uno toda la información que uno idealmente requeriría. Más aún cuando pudieran tener la mejor intención del mundo, puede que no sean suficientemente claros y sistemáticos para expresar lo que uno anda buscando. ¿Qué es lo que anda buscando uno? Síntomas y causas. ¿Causas de qué? Causas de estos síntomas. Esta situación implica que el diagnosticador requiere algunas cualidades especiales que no todos tienen, pero que nosotros creemos todos pueden desarrollar. Desde ese punto de vista, he anotado aquí 4 aspectos que nosotros estimamos imprescindibles. En primer lugar, el diagnóstico integral de una organización en relación con su medio ambiente difícilmente lo va a poder realizar una persona que no tenga conocimientos sobre administración. El ideal es que sean profundos, por lo menos deberían ser elementales. Necesita tener buen criterio, especialmente en lo que se refiere a definir qué información es la que requiere para poder efectuar el diagnóstico. Indudablemente que necesita también arte y habilidad para poder conseguir
aquella información que él considera relevante para el diagnóstico a efectuar. Y finalmente, es imprescindible a juicio nuestro una notable capacidad de síntesis para poder resumir en un algo coherente todo aquello que ha logrado indagar y averiguar sobre el interior, sobre el exterior, sobre los trabajadores, directivos, clientes, proveedores, Estado, desde el punto de vista de él, tratando de buscar cuáles son los síntomas y las causas que caracterizan la situación de la compañía, organización pública, privada o mixta en ese instante y en el instante anterior, tratando justamente que con estos conocimientos, buen criterio, arte y habilidad y capacidad de síntesis, el diagnóstico que él va a efectuar sea útil. Volvamos un poco para atrás. ¿Conocimiento sobre qué? Bueno, conocimiento justamente sobre planificación, organización, dirección, control y operaciones, que corresponden a la estructura de 5 niveles. La estructura jerárquica que se explicó anteriormente en relación al modelo de la organización viable. ¿Por qué son necesarios estos conocimientos? Son necesarios para que el alumno pueda comprobar en terreno, al interactuar con las distintas personas, si estas actividades se llevan a cabo o no se llevan a cabo y cómo se llevan a cabo. En relación a las operaciones, debe ser aún más detallista, puesto que debería conocer en relación al mercadeo y las ventas, en relación a las operaciones y o producción, en relación al abastecimiento, al personal, al apoyo general y a las finanzas, si existen planes, si existe organización, si lo que se lleva a cabo es controlado, de tal modo que los niveles jerárquicos de planificación, organización, dirección, control y operaciones, que hemos designado como 5, 4, 3, 2, 1, se cumplen también en forma recursiva a nivel de cada una de las funciones operativas básicas de toda organización viable. Esto quiere decir que supuestamente quien es el diagnosticador y está efectuando la labor de diagnóstico no tan solo debe comprobar si a nivel de toda la compañía se llevan a cabo estas actividades, sino también si dentro de cada una de las operaciones básicas existe planificación, organización, dirección y control de cada una de ellas. En cierto modo, esa indagación uno tiene que encontrarla o manejarla como cuando un médico está examinando a un paciente. Lo examina de acuerdo a las características de él y la gravedad de la situación. Esto es importante con respecto al buen criterio. Si hay una persona que ha sufrido un ataque y está en una situación difícil, es presumible que el médico no va a pedir radiografías, exámenes clínicos, etcétera, cuando lo que supuestamente requiere es, con los pocos datos que tiene en ese momento, poder emitir un diagnóstico. Claro, lógicamente, por eso que decimos buen criterio, depende de la situación. Mientras menos antecedentes existan, mayor posibilidad existe de que el diagnóstico no sea suficientemente preciso. Pero por otra parte, un exceso de información inútil puede hacer difícil a posteriori procesar todo lo que se ha recolectado. De ahí nuestro énfasis en señalar que el buen criterio para definir qué es lo que es necesario para llevar a cabo un buen diagnóstico depende no tan solo de que el alumno se haya leído el texto, sino que tenga buen criterio para seleccionar de la información ideal, mínima, que él debería tener sobre todos estos aspectos, cuál es, al revés, la mínima necesaria para poder hacer un buen diagnóstico. Y recordar siempre lo que dijimos delante, el diagnosticador quiere que todos le entreguen la información mínima imprescindible sobre todo esto, pero los demás no tienen siempre la obligación de hacerlo. Por lo tanto, requiere arte y habilidad para poder recopilar la información que él ha considerado que es necesaria y conveniente para poder efectuar su labor de diagnóstico. Indudablemente que no podemos dar reglas muy específicas sobre esto, puesto que todo esto, si bien es cierto, es sistemático, pretende ser científico, tiene una parte de arte que depende de las características de las personas que entrevistan y de las personas que son entrevistadas.
hay mayor o menor capacidad para solicitar y conseguir información y también para darla. Ahora, fíjense ustedes que el investigar una organización para tratar de conocerla implica, aunque sea poca la información, y justamente, aunque sea parcial y aunque haya muchos vacíos, una capacidad de síntesis suficientemente grande para tratar de reconstituir cuál es el patrón que de un modo u otro caracteriza a la organización estudiada, con el objeto muy preciso de comparar esa visión de la organización estudiada con el esquema de la organización viable. Es la relación entre estas dos la que nos va a decir qué cosas supuestamente de la organización estudiada no se corresponden con las que son características de la organización viable. Ese es el primer antecedente diagnóstico de importancia. Pero es fácil decirlo aquí en el pizarrón, no es fácil lograrlo en el terreno, y es por eso que insistimos en estas cualidades. Ahora bien, supongamos que todo esto estuviese claro. ¿Cuál es el guión? El guión que nuestro diagnosticador debería llevar a cabo en terreno para lograr con éxito su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del diagnóstico es determinar el desempeño. Si vamos a obtener información, mucha o poca, completa o incompleta, y no vamos a ser capaces de determinar el desempeño en función del tiempo, a lo largo del tiempo, diacrónicamente, francamente todo lo que hemos hecho no sirve para nada. Ahora, cuando estamos hablando de determinar el desempeño, tenemos que darnos cuenta que nos interesa determinar el desempeño global, el desempeño por funciones y también, lo que es más importante, el desempeño fundamental, la viabilidad de la organización, pero no la viabilidad en general con respecto a si puede seguir existiendo en forma exitosa, sino analizarla desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista legal. Y todo esto hacerlo considerando tanto los factores humanos como los factores físicos. Esta breve disertación sobre lo que debería tener en mente el diagnosticador al efectuar su trabajo nos permite también hacerles presente que en el texto, específicamente en la respuesta a la pregunta número 6, que figura en la página 225 y que está respondida en la página 226, se explica el proceso, en buenas cuentas el guión que debería llevar a cabo el diagnosticador. Pero por favor, no olvidarse que el proceso a llevar a cabo no puede definirse como único y exclusivo. Nosotros hemos puesto una metodología, no es la única. Ustedes deben adaptarla a sus características, a las características de la organización estudiada y de allí tener siempre presente que todo lo que van a hacer tiene como objetivo determinar el desempeño global por funciones y específicamente determinar cuál es la viabilidad de la organización como un conjunto, en lo técnico, en lo económico, en lo financiero y en lo legal, considerando lo humano y lo físico. Yo creo que realmente, después de tomar en cuenta lo que hemos explicado, pudiera pasar a explicar esto mismo desde un punto de vista práctico. ¿Cómo podría actuar, por ejemplo, yo frente a una empresa que produzca algún determinado tipo de bienes para efectuar ese estudio? Nos vamos a referir al planteamiento de producir algo, sean estos bienes o sea servicios. Entonces, desde un punto de vista diagnóstico, al enfrentar esta organización que produce un determinado bien o servicio, uno puede enfocarla en primer lugar con cierta ingenuidad y suponer que lo único que interesa es la función o la operación de producir. Esto es la de transformar insumos en productos.
Pero indudablemente que esta cosa realmente no es tan simple, porque supuestamente los insumos se deben estar sacando de algún reservorio especial que corresponde a lo que denominamos inventario o stock de materia prima y suministro. Pero para que este almacenamiento no esté nunca vacío, yo necesito estar en forma permanente efectuando compras. E indudablemente que esto está relacionado con la función de abastecimiento, puesto que yo tengo que tener relación con los proveedores. Ahora, fíjense, a la salida es más o menos razonable pensar que yo también debería tener un almacenamiento de mis productos terminados, de tal manera que yo los pueda entregar al mercado de los consumidores o usuarios mediante la acción de venta. Pero indudablemente que la acción de venta está relacionada con la función de mercadeo. Ahora, indudablemente que si yo entrego productos al público, yo requiero que el público o los usuarios me entreguen a mí, por ejemplo, bolívares en contraprestación del producto que yo le estoy entregando o el servicio que le estoy prestando. Pero, lógicamente, yo también necesito sacar bolívares para pagarle a mis proveedores. En ese caso, yo puedo suponer que aquí tengo otro reservorio muy especial que puedo llamar caja, en el cual se van depositando los ingresos que yo voy teniendo y del cual van saliendo los egresos que yo voy obteniendo. Esto lo puedo relacionar con el manejo financiero. Es interesante darse cuenta que todas las actividades que se llevan a cabo en la empresa necesitan el apoyo general en todas las actividades que correspondan al aseo, al mantenimiento, al ornato, a la seguridad, etcétera, de toda esa organización, y por lo tanto le va a dar servicio a abastecimiento, a finanzas, a mercadeo, a producción. Ahora, adicionalmente a esto, en cada una de estas actividades es evidente que yo voy a necesitar personal. Tal vez una de las funciones más importantes de toda empresa, puesto que es a través de las personas que efectúan las labores y que dirigen esas labores, que a la larga la organización termina siendo o no exitosa. Pero fíjense ustedes que todo esto que yo coloqué acá, de un modo u otro, está representando solamente el nivel 1 del sistema jerárquico al cual nos referíamos antes, que era planificación, organización, dirección, control y operación. Les recuerdo, este era el nivel 1. Lo que hemos dibujado acá se refiere solamente a esto. Desde un punto de vista diagnóstico, ¿qué debería hacer supuestamente nuestro alumno diagnosticador? Intentar ver cómo opera el proceso de transformación de insumos en productos, cómo opera el proceso de abastecerse en forma adecuada de los insumos, cómo opera el proceso de satisfacer los requerimientos de los clientes. Ahora, si se satisface toda esta situación en el flujo que va de aquí a allá, que es físico, compro insumos, almaceno insumos, transformo insumos, almaceno productos, entrego productos, pero debería cobrar y debería pagar. ¿Cómo hago el manejo financiero de la compañía? ¿La compañía tiene dificultades de caja o al revés tiene excedente? Desde el punto de vista del apoyo general, ¿sienten todas las funciones de la empresa que están llevando a cabo operaciones que tienen el apoyo general que requieren? Ahora bien, en cada una de las entidades que lleve a cabo estas funciones, ¿se está conforme con el desempeño del personal? ¿Es el personal el adecuado? ¿Está bien remunerado? ¿Está contento? ¿Está bien entrenado? ¿Está cumpliendo su objetivo? ¿Conoce los objetivos? ¿Está el personal bien dirigido? Nos damos cuenta que lo que estoy preguntando ya automáticamente, cuando hablo de objetivos, estoy pensando al nivel 5. ¿Están especificados los objetivos? Al nivel directivo decía, ¿están las personas realmente bien gerenteadas? Ahora, el control es un control integral que se refiere a cada una de las funciones,
o solamente es control contable? Desde el punto de vista organizativo, ¿alguien se preocupa de ver cuál es el conjunto de órganos máximos o mínimos que debe tener la organización para cumplir con el objetivo que la planificación haya planteado? Esto es con el nivel 2. ¿O es que a lo mejor no hay planificación porque no hay organización? Y como no hay organización, nadie ha dicho que hay que planificar. Puede suceder, a lo mejor, que en la empresa haya una excelente dirección, un magnífico control solo contable y que las operaciones se lleven a cabo en forma magnífica. Pero a lo mejor, desde ese punto de vista, mirando hacia el futuro, hay una situación de incertidumbre, porque no se sabe qué es lo que va a pasar, porque no está claro cuáles son los objetivos ni la manera de alcanzarlos. Y a lo mejor, si esto estuviera claro, a lo mejor no lo está. ¿Cómo organizarse para cumplir con los objetivos? No sé si se recuerdan ustedes que nosotros hablamos anteriormente de que el objetivo de la empresa es alcanzar un cierto desempeño. Ese cierto desempeño lo logra de acuerdo a cierta estructura. Supuestamente esa estructura trata de ser la consecuencia de una determinada estrategia a seguir. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia? Alcanzar este desempeño. ¿Cuál es el objetivo de la estructura? Permitir que se alcance ese desempeño. Pero una cosa es la estructura, otra cosa es realmente cómo ésta va a operar. Esto es el funcionamiento. Si uno lo ve en forma simplista, es cómo funciona la organización lo que produce el desempeño. Pero si lo ve más profundamente, se tiene que dar cuenta que el funcionamiento está determinado por la estructura. Y supuestamente la estructura está definida por la estrategia que yo he elegido para ir desde donde estoy a donde supuestamente quiero llegar, de acuerdo a un cierto camino que en función del tiempo me permita mejorar mi desempeño. La función fundamental del actor, alumno diagnosticador, al llevar a cabo un cierto guión, un cierto proceso de diagnóstico, es justamente la de tratar de evaluar si el desempeño que se está tratando de alcanzar en el camino que la empresa se ha planteado es posible o no. Y para eso puede ser interesante que él separe el pasado del presente del futuro, con el objeto de analizar cómo ha evolucionado la organización, cuáles son los síntomas que existen en el momento, mirando hacia el pasado, cuáles son las causas que están determinando el presente y cuáles son las consideraciones del pasado y del presente que van a determinar el futuro. El objetivo del diagnóstico, justamente, tal como lo explicamos anteriormente, es lograr una medida del desempeño global, del desempeño por funciones y muy específicamente de la viabilidad de la organización para seguir siendo exitosa, si es que lo es, pasar a ser exitosa, si es que no lo es, o morir definitivamente, si es que realmente no tiene remedio. Pero para eso, de nuevo, recuerden que recomendamos ser sistemáticos, analizar lo técnico, analizar lo económico, esto es el mérito, analizar lo financiero, esto es las disponibilidades de dinero, y también lo legal. Ahora, hay algo que implícitamente está detrás de todo esto. El desempeño es bueno, el desempeño es malo. Para poder decirlo, tenemos que compararlo con el desempeño planificado. Si nosotros comparamos el desempeño planificado con el desempeño real, entonces estamos capacitados de decir, la organización está bien, está regular, está mal. En nuestra concepción, a futuro, nuestro pronóstico, nuestra prognosis, indica que esta organización va a estar mejor, igual o peor. Si realmente nos interesa que esta situación se optimice, se mejore, ¿tenemos que hacer alguna recomendación? Si la tenemos que hacer, entonces pasamos a otro terreno, que es definir una prescripción. Entonces, para cerrar esta exposición, en relación a los temas que hemos tratado
la planificación estratégica, la organización viable, el diagnóstico, queremos decir muy simplemente que nos interesa que el alumno se dé cuenta que el diagnóstico tiene como objetivo tanto determinar la viabilidad como al mismo tiempo hacer recomendaciones, llamémoslas prescripciones, con respecto a las medidas que se deberían tomar. En buenas cuentas, si ustedes logran evaluar el desempeño real de la organización a lo largo de un cierto periodo o instante determinado con respecto al planificado, pueden considerar que han tenido éxito. Una cosa muy importante que nosotros quisiéramos transmitirles es que nosotros mismos reconocemos que la labor que se les ha encomendado a ustedes es fundamentalmente didáctica y es compleja, nosotros no lo negamos. Es justamente el esfuerzo de llevar a cabo este camino organizadamente, de no conocer una organización hasta conocer cómo opera, por qué opera como opera, y si es posible alcanzar los desempeños que se requieren o no, y si los desempeños que se requieren realmente están explícitos o no, lo que de un modo u otro logrará que ustedes, dentro de este curso de investigación administrativa, cumplan el objetivo global, tratar de evaluar el desempeño de una organización y para ello hacerlo en forma sistemática, autocrítica, consecuente y respetuosa de los demás y por lo tanto tratando de hacer uso del conjunto de conocimientos que hemos tratado de transferir a través del curso. Les deseamos éxito. Muchas gracias. Para finalizar este programa audiovisual que hemos planificado para apoyarle en su trabajo de diagnóstico organizacional que comprende el trabajo de campo de la materia del curso de investigación administrativa, hemos considerado conveniente hacerle algunas recomendaciones de naturaleza práctica. Recuerde que la ubicación del curso de investigación administrativa al final de la carrera o hacia las materias que se ubican al final de la carrera implica que cuando usted salga al campo, salga a las organizaciones para efectuar su trabajo de recolección de datos, deberá adoptar un rol profesional. ¿Qué queremos decir con esto? Por una parte, usted deberá solicitar en el centro local respectivo una carta en la cual usted estará apoyado por la Universidad Nacional Abierta, será presentado formalmente ante la organización en la cual usted piense realizar su estudio, de modo que se vea que los directivos de la organización a los cuales usted deberá contactar puedan apreciar la naturaleza profesional, la seriedad del trabajo que usted va a emprender en la recolección de datos para efectuar su trabajo diagnóstico. En el contacto que usted tenga con los directivos de la organización, deberá explicarle los objetivos del trabajo que va a hacer, describirle de cierta manera el tipo de información que usted va a recoger, y explicarle que se trata de hacer un diagnóstico, se trata de hacer una representación de la totalidad de la organización y usted puede ofrecerle, en el sentido de motivarlos para que presten su colaboración, algunas recomendaciones o algunas orientaciones en cuanto a aspectos que pueden ser mejorados en su organización. Ahora, deberá tomar muy en cuenta y explicitárselo así a los directivos de que la naturaleza de los datos que usted obtendrá en esa recolección es de carácter confidencial. Esto debe ser enfatizado a los directivos, ya que no toda empresa, no toda organización está deseosa o dispuesta a suministrar datos acerca de su funcionamiento, acerca de aspectos legales, aspectos financieros de sí misma a cualquier persona, sobre todo porque aun cuando la organización esté
cercana a lo que puede ser una estructura ideal o un funcionamiento bastante exitoso, siempre las organizaciones tendrán algunas fallas en su funcionamiento, en su estructura, en su organigrama, que por supuesto van a ser identificados por una persona que vaya a hacer un estudio en la organización. De modo que el directivo de la organización debe tener confianza, debe estar, usted debe garantizarle de que los datos que usted va a recoger van a ser tratados con estricta confidencialidad. Otro de los aspectos que usted debe tomar en cuenta cuando vaya a hacer este trabajo de recolección de datos para configurar su diagnóstico es de que el instrumento a través del cual usted va a recoger la mayor parte de la información es la entrevista, por lo cual vamos a sugerirle que usted efectúe algunas lecturas sobre la técnica de entrevista y sobre las condiciones mínimas que pueden garantizar que en una entrevista el entrevistado suministre la información que el entrevistador está buscando lograr y que se desarrolle dentro de una situación agradable, que la persona no se sienta inhibida o que haya una situación tensa en la cual el objetivo de la entrevista no pueda lograrse. Recuerde que en la entrevista entonces usted deberá ir gradualmente luego de una presentación de los objetivos y del tipo de datos que usted intenta recoger con cada una de las personas que usted haya elegido para entrevistar en la organización, crear entonces una situación de rapport en la cual la persona, conociendo los objetivos y conociendo que es posible que vaya a obtener algún beneficio del trabajo que usted está haciendo, esté gustosa, esté agradada de colaborar en el estudio. Fíjese que cuando hablamos de estos tópicos, de la necesidad de que usted maneje profesionalmente la situación de entrevista, se presente adecuadamente ante los directivos, estamos enfatizando todo lo que es el aspecto psicológico, los aspectos humanos de la relación entre el profesional que hace el diagnóstico organizacional y los directivos y demás miembros de la organización que usted va a diagnosticar. Para entender y tomar en cuenta estos aspectos que son tan importantes en la labor de diagnóstico, le vamos a recomendar efectuar un repaso de el curso relacionado con comportamiento organizacional, en el cual usted puede retomar algunos aspectos relacionados como, por ejemplo, con la comunicación informal en las organizaciones, con los aspectos de liderazgo, de percepción interpersonal, etc. Fíjese que en la primera recomendación que le hemos hecho de presentarse como un profesional, como un consultor, como alguien que va a hacer un trabajo serio en una organización, estamos diciendo en otras palabras que es muy importante el efecto de la percepción interpersonal causado por un miembro externo de la organización a los miembros que pertenecen a la organización. Es decir, que es importante crear una imagen profesional, una imagen de que la persona está bien preparada, de que va a mantener confidencialidad de la información que está obteniendo, a fin de crear expectativas adecuadas en los miembros de la organización y que no haya un efecto negativo de rechazo, de resistencia por parte de los miembros de dicha organización. Por otra parte, también estaríamos, cuando realizamos una labor de diagnóstico, se está haciendo una evaluación del desempeño de los distintos miembros de la misma y debemos tomar en cuenta de qué manera esto puede afectar a los informantes, en el sentido de que debemos cuidar las posibles amenazas que esto represente a las sensaciones de autoestima,
a la sensación de pérdida de autoridad interpersonal de los supervisores con respecto a los subordinados, o cierta amenaza real o percibida en cuanto a las posibilidades de pérdida de control o pérdida de legitimidad de las personas, de modo que el manejo de la situación de entrevista, los datos obtenidos y el mismo curso de la situación de entrevista debe ser manejado tomando en cuenta estos aspectos psicológicos, es decir, que como dijimos antes, es bastante probable de que en la entrevista el individuo, al suministrar la información, él mismo a lo mejor se dé cuenta de algunos aspectos fallos que o no había percibido antes o ha percibido pero no ha tomado las medidas para solucionar ese tipo de fallas organizativas, de modo que en ese momento en el cual él está suministrando la información puede enfrentar una serie de sensaciones de incompetencia, de que se esté descubriendo algún tipo de falla en su desempeño, lo cual debe ser manejado con bastante cuidado. El tipo de temores que esto puede causar se puede traducir, por ejemplo, en un aumento de lo que es la comunicación informal y de crearse ciertos rumores dentro de la organización que usted deberá tratar de controlar en el sentido de corregir alguna información errada acerca de la naturaleza de su trabajo, corregir expectativas erróneas en cuanto a qué es lo que usted está haciendo, de qué se trata su estudio, cuál va a ser el destino de los resultados que usted obtenga. De modo que con estas recomendaciones estaríamos de nuevo tocando un punto muy importante relacionado con el rumor y con el surgimiento de la comunicación informal dentro de la organización que usted va a intervenir, por una situación de temor, de estar enfrentado a fallas organizativas, fallas en el desempeño, que es bastante probable que surjan en el curso de las entrevistas. Otra de las cosas que vamos a recomendarle es lo relacionado al manejo mismo de la guía que usted tiene para efectuar el diagnóstico. Usted se habrá dado cuenta que en el texto de investigación administrativa hay una serie de renglones listados que se le proponen de manera de que usted se oriente acerca de cuáles son las informaciones, cuáles son los tipos de datos que es importante que usted obtenga, ya sea a través de las entrevistas o del análisis de documentos de información acerca del medio ambiente. Sin embargo, lo que hemos visto en algunos estudiantes que ya han emprendido su trabajo es que en la situación real las organizaciones no necesariamente van a poder suministrar toda la información exhaustivamente tal cual como está presentada en el texto. Esto no quiere decir que el trabajo de diagnóstico no pueda efectuarse. Lo ideal es que usted pueda recopilar toda la información tal cual como aparece en el texto. Sin embargo, toda organización, aun cuando sea una organización bastante pequeña y no muy sofisticada en la definición de su estructura, va a contar con ciertos elementos de los que aparecen explicados en el texto que le permitirán a usted hacerse una idea y una aproximación diagnóstica que para los efectos de la evaluación de este curso van a ser considerados como válidos, y el mismo hecho de que haya ciertos aspectos que no están explícitos en la organización y que sí están explicitados como renglones importantes en el texto, ya le puede dar a usted algunas ideas en cuanto a algunas recomendaciones que usted puede sugerirle a la organización en términos de las mejoras que ellos pudieran implantar
a los fines de mejorar su éxito, mejorar su desempeño. Con estas recomendaciones, pues, quisiéramos decirle de que el texto que le hemos presentado y los renglones que allí se describen para los efectos de hacer el trabajo no deben ser tomados en cuenta como si fuesen un recetario inflexible, sino más bien darse cuenta de que las organizaciones no todas conforman exactamente la imagen o el tipo de información que está presentada en el texto, por lo cual usted deberá aproximarse a la realidad organizacional con una guía que le proporcione el texto, pero con un enfoque flexible. Con esto pues finalizamos las recomendaciones de orden práctico que le hemos querido brindar a través de este programa audiovisual y le deseamos mucho éxito en su trabajo de recolección de datos.